pues alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Yo soy Ramón Núñez y del Moro, el profesor Andrés Fortunato Victoria, del movimiento político Los Guardianes de la Constitución, que busca que la Constitución se enseñe en las escuelas y en las universidades para que el dominicano aprenda a conocer sus deberes y sus derechos. También de los militares constitucionalistas del 24 de abril de 1965, profesor Andrés Fortunato Victoria. Como de costumbre, darte las gracias por la invitación para compartir contigo y toda tu gente aquí de este canal. Sí, vi. Aquí quiero también, al comenzar, presentar a mis compañeros que andan conmigo haciendo esta peregrinación para que el pueblo dominicano comprenda bien cuáles son las intenciones del presidente de la República al hablar de hacer una reforma constitucional que se persigue, cuáles son las ventajas que hay, igual que todas las reformas que haya que hacer de acuerdo a su parecer para que el país marche por mejor camino en la dirección de una mejor calidad de la democracia en República Dominicana. Sí. Yo quiero presentar aquí al compañero Durán, diga su nombre y lo que usted hace allá. Miguel Antonio Durán, presidente de la Unión de Constitucionalistas Civiles de abril del 65. Félix Pérez Valdés, miembro de la Fundación de Militares Constitucionalistas que dirige el doctor compañero Fortunato Victoriano. Mi nombre es Maura Monta Paulino de Leocadio, esposa de Severino Leocadio. Mi nombre es Severino Leocadio Castillo, primer teniente Ejército Nacional. Pertenecí al grupo de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional cuando en la Revolución de 65. Gracias. Mi nombre es Arturo Lora, del Cuerpo de Hombres Rana, de la Marina de Guerra y teniente de corbeta retirado. Gracias. Estos que se acaban de presentar son militares y civiles, algunos de ellos, que quizás no están aquí, que tuvieron una participación activa en la guerra, en la revolución del 24 de abril de 1965, primero tratando de restaurar el gobierno del profesor Juan Bosch, el gobierno democrático y la Constitución de 1963, y luego contra la invasión de botas extranjeras en la República Dominicana. Todavía están vivos, para recordarle al presidente de la República que el Estado Dominicano y la OEA firmaron un convenio, una carta de intención con el coronel Camaño, donde deberían ser reintegrados y reconocidos el sacrificio que hicieron por la patria. Fortunato Victoria. Gracias, y del Moro. Yo le digo siempre a los compañeros cuando van conmigo a un medio de comunicación, que no se preocupen mucho si ellos no saben dirigirse bien a la gente, porque ese no ha sido su vida. Pero que lo que le falte en el hablar se compensa con el disparar en aquellos tiempos. El trabajo que hicieron en beneficio de la patria lo cubre todo hoy. Que no se me preocupen. Ando con ellos siempre
porque el pueblo dominicano debe conocer a las personas que se han sacrificado por la libertad que tenemos hoy. Y le agradezco mucho que me acompañen siempre, independientemente de que esté alguno enfermo, lo que sea, no importa los riesgos, pero el pueblo tiene que conocer que hay hombres todavía vivos de los que han sacado la cara por este país. Sí. En el día de hoy, Idel Moro y amigos televidentes, nosotros hemos venido a este programa porque queremos dejar claro ante la población dominicana que las intenciones del presidente de la República de reformar la Constitución, hacer reforma fiscal, todas esas cosas son necesarias, convenientes y posibles. Porque oímos, leemos las opiniones de diversos sectores profesionales del derecho constitucional, profesionales políticos y a muchas personas que algunos llevan una buena orientación a la población, pero en otros se entiende cierta confusión, se desprende cierta confusión al pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene que saber que estamos avanzando y que estamos avanzando con buen pie. Lo que está ocurriendo en este país es importante y debemos verlo en la justa dimensión de esa importancia que tiene. El pasado viernes nosotros estuvimos en el altar de la patria depositando una ofrenda floral para recordar a los hombres y mujeres del 1959 cuando esa expedición llegó y comenzó el derrocamiento de Trujillo, porque por ahí comenzaron a crearse las condiciones objetivas y subjetivas para el derrocamiento del régimen tiránico de Trujillo. Además de eso, recordar el 14 de junio, pero también recordar el 15 y 16 de junio de 1965, cuando las tropas norteamericanas comandadas por el general Bruce Palmer intentaron tomar a Ciudad Nueva. Lunes 15 de junio, a eso de las 8 de la mañana, comenzó un tiroteo despiadado, donde a las 20 horas habían disparado unos 1.865 disparos de grueso calibre. Y las tropas de Camaño, las tropas constitucionalistas, las tropas defensoras de la soberanía nacional no se rindieron. Al no rendirse, podemos decirle al país que nos evitamos una dictadura, la vuelta a una dictadura, ese 15 y 16 de junio de 1965. En honor a ellos, a los hombres del 14 de junio de 1959 y a los hombres y mujeres de 1965, 15 y 16 de junio, fue esa ofrenda floral. Queremos que por favor nos pongan en pantalla las declaraciones que ofrecimos ese día, porque es a partir de ese pronunciamiento que vamos a seguir argumentando las orientaciones al país. Como ustedes bien conocen, un 14 de junio de 1959 vino al país una expedición de hombres y mujeres demócratas a tratar de derrocar la tiranía de Trujillo, un 14 de junio. Un 15 de junio y un 16 de junio, como mañana y pasado, fue la confrontación más fuerte que se dio en la revolución entre las tropas invasoras norteamericanas y las tropas que dirigía el coronel Camaño, presidente constitucional en armas. Esas tres fechas fueron tres fechas derramadoras de sacrificio, de sangre, de dolor, de luto en favor de la democracia. Sin embargo, los partidos políticos y la mayoría de los líderes políticos del país
no toman en cuenta el sacrificio del pueblo a través de la historia y han creado las condiciones para que en este país los partidos políticos se comporten como un colmado cualquiera, negociando en la democracia para parir de manera permanente la corrupción y la impunidad. Todos vimos lo que pasó en las pasadas elecciones. La oposición se mantuvo permanentemente sin hacerle un planteamiento objetivo al país, por ejemplo, de cómo iban a superar la corrupción de llegar al poder, de cómo realmente se iban a manejar en cuanto a la aplicación de la Constitución de la República en los estudios que hay que hacer en los centros privados y públicos del país, en atención al artículo 63, numeral 3. Los partidos políticos de oposición crearon inclusive un grupo que nunca llegó a reunir a sus dirigentes en ningún momento. No hicieron consenso, no plantearon cómo se iban a superar los grandes males que hay en el país. Y entendiendo que en el país hay grandes males, por ejemplo, la prensa de ayer publicaba que más del 20% de la población dominicana está padeciendo de problemas mentales. Eso es producto de una realidad que estamos viviendo. Aquí tenemos una droga que está acabando en el país, barrios que están comprometidos con la droga en cuanto al consumo y tráfico de la misma. Aquí tenemos problemas de feminicidio, aquí tenemos problemas en la frontera, muchos problemas, y la oposición no planteó nada de eso, sino sencillamente lo que hizo fue tratar de satanizar al gobierno para poderse colar en unas elecciones que ellos pretendían ganar. No obstante a eso, nosotros, los militares y combatientes constitucionalistas, le dijimos el día 7 de enero del 2022 que ellos tenían que hacer un mea culpa, una autocrítica nacional y explicarle al país realmente, pedirle perdón al país por la corrupción que se vio en los últimos 20 años en el país. Viendo que no hay una visión de nación en los grupos políticos del país, los militares y combatientes en el día de hoy, trayendo a colación los sacrificios del 14 de junio, los sacrificios de abril del 65, le planteamos a la sociedad dominicana que hay que hacer necesariamente un proyecto de nación donde la población se exprese y le diga a los partidos políticos que aspiran a gobernar el país cuáles cosas hay que resolver, cuáles cosas realmente hay que llevar a cabo, cuáles tareas, como por ejemplo el cuidado de la familia, cuáles tareas hay que llevar para mejorar la condición de la mujer, que sí la hay. En ese sentido nosotros hemos planteado que hay que hacer un proyecto nacional de nación donde participen todos los sectores y expliquen, por ejemplo, quién sabe o cuánta gente sabe en el país que el problema de los feminicidios puede ser atacado desde la letra H del párrafo 1 del artículo 19 de la ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos. ¿A quién se le ha imaginado hacer una campaña que entienda que en 158 municipios y 235 distritos municipales se puede llevar a cabo una campaña en contra de la violencia intrafamiliar? ¿A quién se le ha ocurrido plantear en este país que hay un 4% del presupuesto de los ayuntamientos que pueden ser aplicados para que realmente se vaya resolviendo el problema de la mujer, de la violencia? Entonces, el proyecto de nación que nosotros planteamos tiene como objetivo el que los sueños del pueblo, el que las aspiraciones del pueblo, el que las soluciones que el pueblo entiende se manifieste el pueblo de los diferentes sectores. Y para eso estamos pidiendo que el presidente de la República emita un decreto mediante el cual se creen las condiciones para ese proyecto de nación. En segundo lugar, nosotros estamos planteando que vamos a respaldar la reforma constitucional que ha planteado el presidente de la República, básicamente en cuanto a los límites de las aspiraciones presidenciales.
Nosotros hemos planteado en esa nota que ustedes tienen, ese manifiesto, que aquí en la República Dominicana hay que ponerle límite a las aspiraciones presidenciales, que toda persona, todo candidato a presidente que haya tenido 2 o más periodos no debe presentarse a unas elecciones y debe estar contenido en el artículo 268 de la Constitución de la República, como lo que le llama el presidente un candado para que cesen en el país las aspiraciones presidenciales, que no son más que los grupos poderosos económicamente entre los partidos que hacen que los candidatos vayan de nuevo a las elecciones para seguirse enriqueciendo y para encubrir la corrupción. En tercer lugar, estamos planteando que en la frontera se ponga un cordón con las tropas internacionales que vengan, un cordón en la parte oeste, nosotros en la parte oriental de la frontera y los soldados que vengan en la parte occidental. ¿Para qué? Para que cuando los grupos anárquicos de las bandas de Haití entiendan que lo están acorralando, no puedan cruzar para la República Dominicana, porque si cruzan sin haber ese espacio formado por las tropas extranjeras, va a haber una confrontación directa con las bandas y el ejército dominicano, y ahí va a quedar el ejército dominicano vinculado a la guerra que puede haber en Haití, a la guerra que hay y se va a dar en Haití. En cuarto y último lugar, estamos planteando que los comités de defensa de la soberanía nacional se formen definitivamente. En pasados encuentros con la prensa le hemos dicho que el problema de Haití nosotros es geopolítico, que las grandes naciones quieren de una manera u otra tomar la isla completa, y al tomar la isla completa, se está viendo casi ya hay barcos rusos en el Caribe, ya hay barcos norteamericanos en el Caribe, ya Cuba está rodeado de eso, estamos cerca. Entonces nosotros planteamos que la soberanía nuestra está en peligro. Está en peligro nuestra soberanía y tenemos que formar los comités de defensa de la soberanía nacional en los 158 municipios y los 135 distritos municipales. Nosotros nos vamos a referir a esos 4 elementos que señalamos ahí, como son elaborar el proyecto de nación, como es respaldar la reforma a la Constitución que ha planteado el presidente de la República, a justificar la reforma fiscal. Nos vamos a referir también al cordón que hemos planteado que debe haber en toda la frontera dominico-haitiana, donde haya un grupo de soldados de los que vienen a ayudar a mejorar la seguridad de la sociedad haitiana, de aquel lado, y del lado occidental, y nosotros del lado oriental. También nos vamos a referir ahí al caso, vamos a aclarar, de la necesaria formación de los comités de defensa de la soberanía nacional, y también un llamado que le vamos a hacer a los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque no está incluido en lo que planteamos en ese video, lo vamos a incluir en las explicaciones que vamos a dar hoy, con la finalidad de aclararle al país de los distintos grupos que hay, partidos, etcétera, la necesidad de que nosotros en esta etapa de la vida nacional nos aboquemos a una reforma, aclarando que no es verdad que la República Dominicana es el país que más reforma ha hecho. No, lo que hay es en las reformas constitucionales que se han hecho en el país una situación que tenemos que ponerle fin, que es que cada vez que un presidente de turno crea que puede modificar la Constitución, por ejemplo, para lograr una reelección o cambiar la forma, la duración de cada periodo, lo cambia a su conveniencia. No, eso hay que acabarlo aquí. 35 veces de las 39 ocasiones que se ha reformado la Constitución ha ocurrido eso. Pero hay naciones como Alemania, una nación desarrollada, que de 1948 a la fecha ha modificado la Constitución 40 veces, de 1948
1948. México, que hizo una revolución para tener una constitución, 1917, asómbrense ustedes, señores, ha modificado la constitución 350 veces hasta estos tiempos, y para modificar 700 y tantos artículos, creo que 752, si mal no recuerdo. Es decir, nuestra constitución no es que se ha modificado tanto. Si uno ve de 1966 a la fecha, se reformó en el 1966 después de la revolución, de ahí duró hasta 1994, 30 años y pico, sin modificarse. Y luego se modificó en el 2002, posteriormente en el 2010, luego en el 2015. Y se intentó modificar en el 2019, pero hubo una protesta popular nacional que impidió que se modificara la Constitución de la República porque estaba violando la misma Constitución. Entonces, ahora, ¿por qué razón nosotros, los militares y combatientes constitucionalistas, que tenemos 59 años, pendientes permanentemente, por qué nosotros intervenimos ahora, siendo los primeros que planteamos que no se modificara la Constitución en el 2019 cuando Danilo quería? Fuimos los primeros. Eso está publicado en una revista que nosotros hicimos en noviembre del 2018, donde lanzamos un manifiesto hablando de que no se podía modificar la Constitución porque el 10º transitorio de la Constitución planteaba que el presidente que si era reelecto el 2016 al 2020, que era Danilo, no podía ser candidato jamás. Y no obstante plantear eso la Constitución, en esa 10ª disposición transitoria, él quería modificarla y nos opusimos y realmente el pueblo ganó, no se pudo modificar. Así como la corrupción, luchamos por ella permanentemente, sin ser contrario a nadie, sino nosotros estamos luchando a favor del pueblo, como lo hicimos en el 1965. Entonces, ahora mismo hay un cambio de época política. Nosotros queremos resaltar esto, Los americanos invadieron en 1916, tuvieron 8 años aquí. En el 1922, de nosotros hoy queremos que el pueblo dominicano entienda que en el 2024, ahora, se cumplen 100 años de la primera ley electoral que nos dimos en el año de 1924, que fue cuando se insertó en la Constitución de la República en su artículo 82. En esos 100 años, los partidos políticos, ni la Junta, ningún sector político dominante ha planteado que se estudie la Constitución o la ha llevado a las escuelas, colegios y universidades. Aunque el artículo 63, numeral 13 lo plantea, nadie ha querido fortalecer cívica y éticamente y en principios y valores patrios a los partidos políticos. A la mayoría de los dirigentes políticos le ha interesado tener una campaña electoral donde haya una ignorancia cívica que permita comprar los votos y hacer de las elecciones una compra-venta de votos. Así en esos 100 años no se ha podido lograr nada. Sí se ha logrado que los dirigentes políticos lleven a cabo una labor mediática y hayan anulado a las bases de los partidos. Los partidos políticos en su comité de base no han logrado desarrollar cívicamente a su gente en los 158 municipios y 235 distritos municipales que tiene el país. Nosotros hemos abogado porque se eleve la calidad cívica para poder darle cumplimiento al artículo 75, numeral 2 de la Constitución, que habla de la obligatoriedad de nosotros desarrollar nuestra calidad de la democracia. ¿Qué ocurre? Cuando el presidente de la República cuando le plantearon al presidente en el 2022 que se repostulara,
nosotros le solicitamos el 7 de enero en un restaurante de la capital, una rueda de prensa, que el presidente no aceptara eso, que no cayera en esos lazos, que hiciera su trabajo y que esperara julio del 2023 para que se decidiera, como decía la ley. Y el presidente escuchó, o nos escuchó a nosotros, o coincidió con nosotros, o nosotros coincidimos con él, pero lo cierto del caso es que el presidente esperó que llegara el 2023, el primer domingo de julio. Y eso lo agradecemos. Y eso nos manda una señal de que es un presidente que tiene un criterio ético de su paso por el poder. Y lo confirma cuando él, al otro día de ser electo, dice que él no va a ser el presidente más. Y nosotros queremos decirle al país que creemos que va a ser así. El presidente tiene una concepción ética, demostrada inclusive cuando le ha dado independencia al Ministerio Público para que persiga la corrupción que fue un elemento fundamental para la explosión de abril de 1965, según Camaño le dice a la prensa, cuando lo entrevista el 24 de mayo del 65, al mes de la revolución, sobre las causas de la revolución, y él resalta que una de las causas fue la corrupción, la lucha contra la corrupción. Nosotros que hemos seguido militantemente, de manera coherente, la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, nosotros, los militares combatientes constitucionalistas y otros grupos, pero nosotros también, siendo guardianes del esfuerzo y sacrificio que hicieron los compañeros en el 65, de los que murieron, de los que fueron torturados, de los que fueron realmente enviados al exilio. Hoy nosotros creemos que el presidente, con decir que no va, y nosotros creer que no va, le va a hacer un gran aporte a la República Dominicana. Pero, al mismo tiempo entendemos que cuando él habla de poner un candado a la Constitución, el candado se lo está poniendo él cuando dice que no va a seguir. Pero también los demás, que ya han tenido 2 y 3 periodos, no deben de ir tampoco. ¿Por qué? Porque cuando les decimos que le vamos a poner un candado a eso, le estamos abriendo el candado que le tienen a las bases. Le vamos a dar a la base la oportunidad de que se expresen, de que se eduquen y que se le dé cumplimiento al artículo 216 de la Constitución, cuando establece que los partidos pueden y movimientos pueden ser reconocidos libremente, pero con sujeción al respeto a la democracia y la transparencia, que no lo tienen. Entonces no tenemos por qué seguir pensando en que los que ya fueron presidentes tantas veces y que formaron o permitieron la formación de grandes grupos económicos a lo interno, que son los que están buscando la manera de que ellos se reelijan para encubrir, muchos de ellos, toda la riqueza que obtuvieron cuestionable, para encubrirla o para seguir teniendo más recursos, porque los partidos y los dirigentes políticos han entendido que la política se hizo como un negocio donde salgan favorecidos los líderes políticos. No, la política está diseñada para administrar, redistribuir los recursos de los pueblos, de manera que le lleguen a todos los sectores. Y esa reforma fiscal tiene que tender a hacer realmente que la República Dominicana haga un diagnóstico de la crisis fiscal que puede haber y de la liberación que puede haber de un pueblo donde todo el mundo paga sus impuestos, pero donde los políticos ninguno se los roben. Ese es el candado que hay que poner. Entonces, nosotros entendemos que, por ejemplo, si el artículo 268 de la Constitución de la República se modificara o se le agregara un punto que no tiene un solo, que es ninguna reforma constitucional puede cambiar eso. Pero hay que agregarle un segundo, y es que ningún presidente, ninguna persona que haya sido presidente 2 o 3 veces, incluyendo el presidente de la República, deben volver a ser presidente. Ahí le vamos a abrir la puerta a que muchos dirigentes de los diferentes partidos puedan ser candidatos y el pueblo pueda conocer y deban hacer programas. Y ese programa que deben ellos hacer, los partidos, tiene que estar en consonancia con el proyecto de nación que nosotros estamos
planteando, que dicho sea de paso, es bueno que el pueblo dominicano entienda, coincidencia o no, no sabemos, pero nosotros lo pedimos el viernes, y mediante el decreto 337-24 del pasado lunes, el presidente de la República lanzó un decreto que lo podemos interpretar como un proyecto de nación. Dígame. Que es importante que lo leamos aquí, que el pueblo lo entienda. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este lunes 17. Nosotros hablamos el viernes 15, él estaba fuera, pero él emitió este lunes 17 de junio el decreto número 337-24, que crea la comisión presidencial denominada Comisión Meta 2036. Ese es un proyecto a largo plazo, sí, que es lo que estamos solicitando, con el objetivo de identificar las acciones y reformas necesarias para duplicar el tamaño del Producto Interno Bruto Real Dominicano en el año 2036, así como lograr las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Competitividad. Eso para nosotros es la señal de que realmente el presidente está en sintonía con el pueblo, porque el viernes hablamos de eso y él lanza lo que nosotros entendemos o que es un comienzo o que es realmente la parte medular de lo que debe ser un proyecto de nación. A largo plazo. A 12 años. Sí, a 2036. Todos los partidos políticos tienen que referirse a eso en su programa de gobierno, cómo se va a lograr. Entonces, si nosotros le abrimos el candado a los partidos políticos, los democratizamos, les damos participación, se educan, los partidos políticos pueden tener en 2 años una militancia que sepa cuáles son los hombres y mujeres que en su partido pueden asumir la posición de cumplir con esta meta y decir, bueno, vamos a hacer un programa político. Independientemente cualquier sea el partido que gane, que se puedan seguir esos objetivos de crecimiento. Claro, y que hagan un programa en función de eso, como lo establece el artículo 23, numeral 3 de la ley 33-18, que es la ley de partidos políticos. Dice que la campaña política debe ser en base a un programa. Lo que tiene que saber el pueblo para que no le compren su voto y obedecer al artículo 142, donde a las personas se elían por mérito y profesionalización, no por dinero. El pueblo tiene que saber que quien ofrece dinero para votar quiere ir a robar. Y si quiere ir a robar no debe poder votar. El pueblo tiene que aprender eso. Ese es un trabajo que se puede hacer en los 2 primeros años de gobierno, para que en el tercer año ya ese programa esté hecho y la gente lo conozca. Y la gente diga, pero fulano de tal no puede ser presidente. Míralo ahí, el artículo 142 de la Constitución que tiene el señor director, donde habla del mérito y la profesionalización para poder ocupar cargos públicos con eficiencia. Con eficiencia, porque nosotros hemos planteado incesantemente que la guía del proyecto de nación, la guía de los programas de los partidos políticos, la guía de una campaña política debe estar en consonancia con la Constitución, porque dice el artículo 6 que debe ser el faro de luz de la política dominicana para que el pueblo dominicano se beneficie de las acciones del gobierno, que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. En esa dirección nosotros queremos también aclarar que la reforma que está planteando el presidente hasta ahora, nosotros entendemos que no se puede recurrir al referéndum aprobatorio. No hay necesidad, porque no tocan, en lo que he oído y lo que nosotros hemos planteado, el procedimiento de cómo se va a modificar la Constitución. No lo toca. Al no tocarlo, no tiene que ir al referéndum aprobatorio que plantea el artículo 272 de la Constitución de la República. Nosotros entendemos que solamente basta que el presidente envíe la ley que permite que se haga la reforma, la ley de reforma, diciendo cuáles son los artículos que se van a modificar. Nadie lo puede alterar porque así lo expresa la Constitución. Solamente los artículos de esa ley son las que se van a conocer
cuando se haga entonces la reunión de las dos cámaras. Solamente eso. Y el presidente tiene suficientes diputados y senadores para aprobar lo que él someta, y también para que esos grupos de senadores y diputados y la dirección del partido trabaje a nivel nacional, orientando al país de cómo se va a hacer esa reforma constitucional, de las ventajas que tiene, de la necesidad. La necesidad fundamental es, entre otras, que en la pasada campaña los partidos opositores crearon una oposición que nunca se juntó a discutir un programa que beneficiara al país, que nunca escuchó lo que nosotros le dijimos, que era que ellos tenían que hacer un mea culpa ante el pueblo. Al contrario, hoy en una labor mediática se está planteando que las delaciones se están prostituyendo, dicen algunos, que alguna gente están devolviendo dinero. El Ministerio Público de aquí sabe las artimañas jurídicas que hay aquí y tiene que garantizar que las personas encartadas sean juzgadas y condenadas. Y cuando una persona da una delación, confirma que fulano cometió el hecho por el cual se va a juzgar, ya no hay tutía, no se pueden devolver. Un juez no puede entonces negar que ese testimonio de una persona involucrada no se va a tomar en cuenta a la hora del juicio. Aquí hay problemas todavía con la independencia judicial. Entonces el Ministerio Público tiene que garantizar que los encartados sean juzgados, señores. Entonces, los militares combatientes constitucionalistas hacemos estas aclaraciones, como lo hemos venido haciendo siempre. Nosotros trabajamos para rescatar la memoria de Abril muchos años. Nosotros hemos rescatado la memoria de Abril y los propósitos de Abril. Y el pueblo dominicano le conviene, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que va a la deriva. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Fortalecer la memoria del pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene que seguir avanzando en constitución, tiene que ir avanzando en democracia. Y a los partidos políticos hay que llevarla a la legalidad y a la mediatización que se hace, porque es que los que están encartados, mucha de la gente que pueden caer presos, tienen mucho dinero y pueden llevar a cabo una labor mediática para desacreditar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público está haciendo su trabajo, ahí se está amaneciendo. Yo no sé cómo esa gente no han caído en enfermedades. Entonces hay que buscar la manera de que todas las personas, todos los hombres y mujeres en este país que quieran una República Dominicana con un gobierno transparente, con un gobierno justo, con un gobierno que quiera hacer la redistribución de la riqueza como manda, que un gobierno que pueda involucrar a los ayuntamientos, que un gobierno que entienda que el problema de la violencia intrafamiliar se debe combatir al mismo tiempo en los 158 municipios y 235 distritos municipales, porque la ley 176-07 establece en su artículo 19, párrafo 1, letra H, que tiene que promover la lucha contra la violencia intrafamiliar los ayuntamientos, y que el artículo 21 le provee en la letra D la facultad de que un 4% sea aplicado en género y salud. Aquí hay que buscar, escudriñar la ley y la Constitución de la República para saber la ventaja que tiene su aplicación a la sociedad, para nosotros poder tener gobiernos justos, gobiernos transparentes, gobiernos que promuevan desde abajo la lucha contra la corrupción. Tenemos un comité de defensa de la soberanía nacional. ¿De qué se trata eso? Con relación, dos cosas que nos faltan, la vamos a decir breve. Sí. Nosotros planteamos que se haga un cordón en toda la frontera, porque cuando vengan los soldados de Kenia y otras naciones, tiene que haber un cordón de aquel lado que sea quien haga contacto primero con las bandas que vengan desfavoridas para la República Dominicana cuando sean atacadas en Haití. Que no hagan contacto primero con el ejército dominicano, sino que el ejército dominicano realmente responda a lo que tiene que responder para defender su área territorial, su soberanía. Pero que en ningún momento los militares nuestros hagan contacto primero. En segundo lugar, el país entero tiene que
luchar para que se formen los comités de defensa de la soberanía nacional en todos los pueblos, en todos los municipios y distritos municipales. Nosotros vimos que en la Romana se iban a movilizar los haitianos, pero sectores se movilizaron e impidieron que lo hicieran. Y así en cada lugar tienen que haber gente que se vinculen, primero, a reconocer que los haitianos que ya están aquí, legales, nosotros los respetamos y los queremos. Que los que están trabajando también, que las atenciones que se le están dando a todas las parturientas, la cantidad inmensa que se da, de donde se están llevando a cabo estudios a los haitianos, que se le están haciendo diagnósticos, que están ayudando, es un aporte del país. Nuestro país ha sido generoso con los haitianos, como debemos, solidario, como tenemos que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos que se hagan esos comités de defensa de la soberanía nacional, porque ya nadie puede negar que se están preparando las condiciones para una tercera guerra mundial. Ya vinieron barcos a Cuba, ya Putin fue a Corea del Norte, hizo arreglo con Corea del Norte, fue a Vietnam también. Lo que están buscando es posicionarse en los puntos donde ellos van a tener que repeler y recibir la oportunidad de combatir a quienes sean sus enemigos. Porque los Estados Unidos, a quienes nosotros le llamamos poderosamente la atención, tiene que defender la soberanía de nosotros. Estados Unidos no puede permitir que un país que él haya invadido 2 veces para mejorar las condiciones de su democracia se vea perdida, su libertad se vea perdida. Estados Unidos tiene que ganar amigos en América y debe ser amigos donde ellos defiendan su libertad, donde ellos le ayuden. Estados Unidos no puede en ningún momento caer en el error de que nosotros seamos invadidos de nuevo, porque entonces nos va a vincular a nosotros en una guerra que nosotros no debemos participar. Nosotros tenemos que aprovechar estas circunstancias para fortalecer nuestras instituciones, y Estados Unidos, como hermano mayor, debe ayudar a eso para salir ante el mundo dando la muestra de que la democracia liberal que ellos defienden y tienen en Estados Unidos también la permiten que se den en la República Dominicana. Nosotros tenemos derecho. Fortunato, nos quedan 2 minutos para terminar. Mire esa imagen que usted puso, señor director, ahí de los artículos 270, 271 y 272, referente a la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, el quórum de la Asamblea Nacional Revisora y el referéndum aprobatorio, que son parte de los que usted ha estado hablando en esta tarde. Correcto. De la modificación de la Constitución. El 270 se refiere a la convocatoria de la Asamblea, que solamente la pueden hacer el Poder Ejecutivo y una de las cámaras del Congreso, donde una tercera parte sea quien convoque. Esa ley de convocatoria solamente la pueden someter ellos. El quórum de la Asamblea Nacional se refiere a que la mitad más uno de ambas cámaras tienen que reunirse para poder aprobar la reforma o rechazarla que plantea la ley de convocatoria. Y el referéndum aprobatorio se refiere a que si una modificación, una ley de reforma constitucional se refiere a los procedimientos, entre otras cosas, se habla de la moneda, de territorio, etcétera, pero en este caso del procedimiento de reforma, si se va a tocar, hay que hacer un referéndum aprobatorio. Ese referéndum aprobatorio es la participación de un 30% de los inscritos en los registros electorales, donde ese 30%, la mitad más uno, es la que va a decidir el sí o el no, se aprueba o no se aprueba. Bueno, agradezco mucho a los amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven con atención, a quienes le llamamos poderosamente, con mucha fe, que crean que este país necesita reformas, que todos debemos participar y que solamente lo que quieren que este país sea confundido y que sea realmente arropado por la corrupción y la impunidad, se pueden oponer. Profesor, ¿usted puede, el guardián de la Constitución, acepta nuevos miembros? Nosotros invitamos que usted participe. Sí, yo soy miembro. Y todo lo que quieran, los amigos de y todo el que quiera, porque tenemos que ser guardianes de la Constitución en cualquier partido que estemos, sí. Porque los gobiernos tienen
primero que ser supervisado, y ese es el papel de este movimiento. Pero además hay que ponerle límite a las ambiciones de lo que no se llegan a saciar jamás de estar en el poder. Gracias por la visita. Ustedes continúen con este programa, con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 51. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.